Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Hola, buenas noches. Buenas noches en mi caso, buenas tardes en el caso de los que nos estén escuchando desde Ecuador. Bueno, voy a presentarme a mí y a Natalia para en la ocasión de esta charla que girará en torno a nuestras narrativas, pero también a nuestra experiencia como escritores y también como escritores publicados. Y bueno, yo soy Alejandro Morellón. Mi última novela ha sido Caballos de la Noche, publicada en la editorial Candaya. Y Natalia García Freire ha escrito una maravillosa y portentosa novela que se llama Nuestra piel fría, Nuestra piel muerta, publicada por La Navaja Suiza, que es una novela que admiro mucho y que encuentro bastante recomendable para todos aquellos que todavía no lo hayáis leído. Bueno, pues hecha así como un poco la presentación breve y poniendo un poco en antecedentes nuestros últimos libros, porque ahora tendremos tiempo para hablar de nuestro pasado más lejano, quería empezar diciendo que, claro, nos invitaron a mí y a Natalia a dar esta charla llamada Escribir contra viento y marea o narrar contra viento y marea, y me parece muy acertado que nos hayan escogido a dos personas cuyas novelas se parecen tanto, ahora hablaremos de ellas, si te parece, Natalia, y que tienen esta similitud en el lenguaje, en la poesía, pero también como en la oportunidad del momento y la elección de las editoriales, ¿no? Porque tanto la editorial Candaya como la editorial La Navaja Suiza tienen y comparten como digamos, una política o una pasión muy honesta por los libros que publican. Es decir, ya no estamos hablando de editoriales que quieran ganar dinero, sino como que quieran apostar por literaturas, por formas de entender el mundo. Y creo que es un buen primer paso para empezar esta charla, si te parece, Natalia. Y ya luego nos podemos ir retrotrayendo a nuestras experiencias más lejanas, cómo ha sido publicar en tu caso con la Navaja Suiza y en mi caso con la editorial Candaya. Entonces, bueno, te doy la palabra, quiero que hables tú primero, si te parece. ¿Cómo ha sido para ti
la experiencia de publicar tu primera novela en una editorial como La Navaja Suiza? Bueno, hola Alejandro, qué gusto conocerte aunque sea virtualmente. Hola a todos los que están en esta charla. Es un gusto estar aquí y me gusta mucho esta primera pregunta porque creo que es uno de los aspectos más interesantes de haber publicado, haber encontrado una casa como La Navaja Suiza. Primero porque bueno, yo les seguía mucho la pista desde su primer libro, desde En el corazón del país de William Gass, y de alguna manera fue ese libro el que me llevó a escribir, la escritura de ese hombre y todo su juego en la escritura y sus riesgos, y por ahí también los riesgos que toma la propia editorial, como recuperar libros que realmente ya ni se escuchan, apostar por autores nuevos en algunos casos, como el mío o el de C. Santiago, que es el nuevo libro que han lanzado ahora, y sobre todo mantener un catálogo muy coherente en lo variado que es. Para mí, encontrar a esos editores fue una cosa un poco muy de suerte, porque fue a través de la Escuela de Escritores, pero ya una vez que empecé el trabajo con ellos, realmente fue un lujo, creo, poder editar el libro con ellos. Tienen un amor por los libros, un amor por la escritura. Los tres editores, pues son tres editores en La Navaja Suiza, son muy lectores, unos lectores feroces. Con los tres siempre compartimos todo el tiempo también ahora lecturas y todo lo que estamos leyendo, pero tienen como una idea de hacer libros casi como un regalo al lector, ¿no? Casi como te voy a dar la oportunidad de conectar con esto. Y ser parte de ese catálogo fue un poco inquietante también, como mucho miedo de estar ahí en ese catálogo, pero creo que también es parte de una declaración de intenciones. No sé cómo sea en tu caso. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que si ellos quieren, yo seguiré publicando con La Navaja Suiza por todo lo que implica, ¿no? Estar en una editorial independiente, pequeña, por todo lo que significa ese catálogo y justamente por ese riesgo, porque yo creo que también es una editorial, al igual que Candaya, que editan contra viento y marea. Si bien, y quizá por eso también buscan ese tipo de autores. No sé, en tu caso, si sentiste eso, si sentiste ese riesgo, pero ese riesgo como lindo, ¿no? De estar en una editorial con la que sabías que ibas a trabajar y apostar también, que apostaran por ti, pero tú también estabas apostando por ese proyecto. Claro, sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho con respecto a la declaración de intenciones, ¿no? De alguna manera también escribir, si es político, editar también es político, ¿no? Es de alguna forma u otra darle un mensaje al mundo de con quién estás y a quién quieres confiar algo tan íntimo como tu escritura, ¿no? Entonces, en el sentido de dejar de lado la soledad por un momento, ¿no? Porque la escritura es un oficio muy solitario, es una afición que te sume muchísimas veces en horas y horas de estar contigo mismo y de tener esa duda, esa pugna existencial entre lo que escribes es válido para los demás o no. Quiero decir que estamos de alguna forma también en una burbuja en la que solo nos vemos a nosotros, en la que solo nos leemos a nosotros. Y yo creo que es muy importante a la hora de elegir quién va a ser esa persona que te lea y que apueste por ti, escoger, en tu caso, La Navaja Suiza y en mi caso, Candaya, como una editorial que sea afín a tus ideales o a tu proyecto de escritura, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que tú dejas de escribir y te pones a pensar en publicar, hay una barrera psicológicamente importante que es la de, bueno, voy a apostar por mí mismo a la hora de sacar mi texto del ordenador y enviárselo a alguien.
en ese paso, en ese primer paso, muy importante, la elección de el alguien es, yo creo que considerablemente relevante, en tanto que ese alguien va a tener que apostar por tu libro, así como tú apuestas por tu libro con la editorial. Entonces, yo he tenido experiencias anteriores con otros libros que no me han dado lo que sí me han dado, por ejemplo, Olga y Paco, que son los editores de Candaya, que si no los conocéis, los que estáis escuchando, son unos editores formidables, llevan 10 años de editorial, casi, no, más de 10 años, y tienen lo que ha dicho Natalia, esa declaración de intenciones, esa apuesta por la literatura, que no por el negocio, que obviamente también todos vivimos del negocio, pero hay un más allá, digamos, una obra más íntimo, hay una especie de complicidad entre el escritor y los buenos editores que se da cuando tú sientes que todas esas horas invertidas en un acto tan solitario como escribir devienen en una confianza de alguien que te dice, bueno, creo en lo que escribes y voy a luchar por ello. Y ya que el tema va de narrar contra viento y marea, eh, si el viento y la marea puedan ser definidos en este caso como pues la comercialidad, el capitalismo, el negocio, las ventas, la competencia, eh, podemos decir que nuestros editores son nuestros aliados marítimos, ¿no? Nuestros marineros, la gente que nos lanza cabos y nos guía a través del océano para encontrar un puerto adecuado, ¿no? Entonces, creo que lo más importante a la hora de salir de esa burbuja de soledad es el momento en el que se rompe esa soledad y tú te atreves a dejar que otros naveguen también ¿no? A tu ritmo, ¿no? A tu rumbo, al menos. Y, y claro, pues creo que hemos tenido mucha suerte, Natalia, eh, con la navaja suiza y yo con Candaya, porque hemos encontrado como buenos compañeros de mar, ¿no? Y no solo los editores, sino también los autores, que son también compañeros de la editorial, ¿no? Como gente con la que te ves representada. Eh, has nombrado a William Gass, pero es que la navaja suiza tiene un catálogo formidable también y creo que por mucho que cueste escribir y publicar, saber que vas a tener como cierta camaradería, ¿no? en el catálogo, creo que siempre funciona bien, ¿no? Como que es un aliciente para seguir haciéndolo. Sí, y como dices, ¿no? Los escritores del catálogo se convierten como eso, también como en compañeros, aliados. Justo alguien preguntaba por aquí cómo se llama ese hombre, ese autor que me animó a escribir, y lo has dicho bien, William Gass, Ujú. que la navaja suiza la ha recuperado. Y yo creo también que aparte de aliados, no sé si te ha pasado a ti, pero que también uno escribe contra otros autores de alguna forma, o contra Ujú. otras miradas, o contra otras visiones, sobre todo quizá los primeros experimentos o los primeros intentos de escritura vienen con un contra algo, ¿no? Voy a escribir contra esto, y creo, ahora yo doy clase en la escuela de escritura, cursos virtuales, y siempre les digo a la gente que está en los cursos que empezar a escribir y crear una voz también va de eso, va de encontrar a qué autores te vas a pegar y contra quiénes vas a ir. No sé, en tu caso, si quisieras contar contra qué autores quizá empezaste escribiendo y con quiénes. Oye, es una buena pregunta, ¿no? Como es tan importante escoger a los aliados como escoger a los enemigos, ¿no? Pues supongo que de forma inconsciente yo siempre he intentado luchar contra aquello que me resulta aburrido o anodino o repetitivo, ¿no? Como estoy bastante en contra de las fórmulas comerciales de escribir aquello que funciona, porque si ya tienes en cuenta a la hora de escribir el mercado, yo creo que ya la literatura no es honesta, no está regida por una emoción o por una conmoción, sino por una fórmula
que pueda funcionar en el mercado. Y entonces yo creo que ahí todo atisbo de literatura y de honestidad se pierde, ¿no? Entonces, ahora mismo no sabría decirte qué nombres, se me ocurren muchos así, pero no quiero tampoco hablar mal de mucha gente, pero sí aquellos que escriben para obtener pues fama, reconocimiento, dinero. Mm, creo que, creo que es un poco la muerte de la literatura, ¿no? Eso es un tema peligroso porque, claro, las editoriales, muchas de ellas se sostienen por aquellos libros que funcionan. Entonces, es muy difícil como editor, me imagino, rechazar un libro que sabes que va a funcionar muy bien, que se va a vender muy bien, pero que en realidad es deshonesto en el sentido en el que ha sido escrito con miras a ser comercial. Pero claro, también está bien que un editor escoja publicar un libro que sabe que le va a dar dinero para tener más medios para publicar aquellos libros en los que se confía, ¿no? Entonces, creo que estratégicamente viene bien. Y ya que has dicho lo de encontrar enemigos en la literatura, creo que primero, al menos a mí, el primer enemigo que yo me encontré a la hora de escribir fue el nombre, ¿no? Fue la épica del escritor, fue tantos escritores que tú y yo hemos leído de pequeños y cómo podíamos ni siquiera soñar con acercarnos un poco a su mundo, ¿no? Entonces, ahí te devuelvo la pregunta con otra pregunta. Porque para mí supuso bastantes años de saber o de pensar en cómo llamarme. ¿Cuál fue tu proceso de reflexión, autoconocimiento a la hora de llamarte escritora a ti misma? O sea, ¿cómo fue el transcurso entre que tú empezaras a escribir y que acabaras llamándote, bueno, pues en realidad lo que hago es escribir y me puedo llamar escritora sin tener tanto miedo a la palabra? La verdad, eh, tras la publicación de la primera novela, de Nuestra piel muerta, Mm. tuve una especie de crisis, bajón o algo así, que fue muy difícil aceptar que uno había escrito eso y que eso de alguna manera iba a salir, y inconscientemente había una idea de que iba a revelar muchísimo, era todo ficción y estaba todo ahí, pero sentía que había una revelación muy grande de muchas cosas, y no tenía el valor de llamarme escritora o de haber tomado la palabra siquiera. A veces es complicado, creo, también por otro factor que creo que también yo escribo contra eso, que es la ciudad en la que yo vivo, la ciudad en la que yo nací, que es una ciudad de la Sierra, Cuenca, Ecuador. Es una ciudad con mucha tradición de silencio, de secreto, de ocultar. Es una ciudad conservadora, religiosa, y creo que en las familias existe esto de no hablar, no decir. Incluso hay algo que siempre es como muy curioso, que cuando eres niño y haces una travesura, en vez de decir mi papá me va a retar, nosotros decimos mi papá me va a hablar, porque ya hablar es algo malo. Hablar es, claro, en general tus padres no te hablan, no tienes esa conversación. Entonces creo que el escribir Nuestra piel muerta fue de alguna manera decir yo voy a hablar y yo voy a decir esto, y encontré ahí tanto miedo en ese voy a hablar, quizá por todo ese contexto y por todo eso que estaba detrás, que no me atreví a pensar en esto de soy escritora. Y siempre me mantengo como en una lucha, soy escritora en tanto escribo, y también muchas veces pienso, a ver, soy una escritora, y muchas veces me digo, no, quizás soy una impostora, porque sobre todo en el proceso de Nuestra piel muerta, lo que más hacía era, bueno, era niñera, estudiaba, hacía un montón de cosas y escribía muy poco. Entonces, ¿cómo puedo ser una escritora? Es verdad que pienso todo el tiempo en escribir y quiero escribir
y todo el tiempo es lo que quiero, pero me puedo llamar escritora si en verdad paso todo el día haciendo otras cosas y esto de escribir está como solo en la mente. Entonces, ahí vino como muchas preguntas, lo que tú dices, ¿no? Como este autoconocimiento y esta reflexión sobre qué es ser escritora, qué es escribir, cómo puedo considerarme escritora, y la única conclusión que saqué era que eso, que podía ser escritora en tanto me sentaba y escribía y me atrevía a hablar, algo que no era normal y que ni siquiera creo que me habían enseñado de alguna forma, y en tanto pusiera el interés en sentarse y revelar algo, como a veces incluso mediante la ficción uno revela igual muchas cosas, mientras pudiese hacer eso al menos una vez al día, aunque sea sentarme y tener un pequeño espacio, podría decir que soy escritora, pero no me atrevo ni siquiera a llamarlo así. En general yo digo que soy alguien que escribe. Claro. No sé, tú cómo lo manejas. Claro, me recuerda a la entrevista que le hicieron a Pessoa en la cual le preguntaron si él era poeta, y él contestó que no, que él escribía poesía, ¿no? Entonces es un poco, digamos, romper esa barrera en la cual estamos instalados todos, en el sentido en el que la sociedad es fundamentalmente profesional, ¿no? En el sentido en el que se rige por profesiones. Y tú, pues la gente contesta siempre o pregunta siempre a qué te dedicas, ¿no? Y claro, ese a qué nos dedicamos igual no tiene que ver tanto con cómo nos ganamos la vida, ¿no? Es decir, que siempre como una seña de identidad inmediata va a ser nuestra profesión, pero es algo en lo que he pensado mucho y contra lo que lucho, porque lo que nos define no son tanto las profesiones que hacemos para ganarnos la vida, sino la vocación, ¿no? Entonces, yo concibo la escritura como una vocación o como una consagración, algo que me ocupa el tiempo, pero también, digamos, espacio mental. Entonces, claro, da igual cuál sea mi puesto de trabajo, si en realidad yo lo que hago es levantarme, pensar en la novela, acostarme y seguir pensando en la novela, ¿no? Que es, como te he leído y como la mejor forma de conocer a alguien creo que es a través de sus textos, pienso que yo ya te conozco, Natalia, entonces puedo hablar por ti, pero estoy seguro de que tú sientes también que lo que te define a ti es lo que escribes y no los trabajos que puedas hacer o que puedo hacer yo, ¿no? Como hay, hay algo más grande que la profesión, y esa es la vocación. Entonces, claro, ¿cómo nos damos cuenta de que nos gusta lo que nos gusta, ¿no? También, podemos hablar también de cómo, de forma muy orgánica, al menos en mi caso, e intuyo que en el tuyo también, uno empieza a escribir porque también empieza a conocer el mundo y a conocer su lugar en el mundo, ¿no? Eh, Cuando decías lo de, ¿no?, la escritura también como algo digamos, que te da, el poder del lenguaje te da como una autenticidad del mundo en el que estás, pero también como una identidad de tu persona. Es una forma de decirle al mundo, estoy aquí y quiero conservar todo aquello que veo, ¿no? Entonces, claro, me ha hecho gracia lo de retar y hablar, ¿no?, con respecto a la idiosincrasia de Cuenca. Creo que escribir es algo que se nos impone o sea, de una forma muy vocacional desde pequeños, para decirle al mundo, estoy registrando todo aquello que me importa que ocurre, ¿no? Es, es una antinegación, ¿no? Escribir es poner, eh, digamos, poner en palabras aquello que quieras que no desaparezca, o aquello que sientes y que quieras compartir con los demás, ¿no? Entonces, esto me lleva a otra pregunta que tengo para ti, es
cómo fueron tus inicios en la escritura, esos inicios en los cuales tú sentías que escribir era decirle al mundo y decirte a ti misma, tengo cosas que pensar acerca de cómo funcionan las cosas. Bueno, los inicios. Yo creo, y seguro en tu caso también es así, que hay como muchos inicios, ¿no? Como muchos intentos fallidos de escribir. Creo que desde que uno es muy pequeño. Podría hablar de un inicio de escritura cuando de pequeñas, no sé a quién se le ocurrió, si a mis hermanas o a mí, pero solíamos escribirle cartas a la gente que había muerto de la familia. Y las quemábamos y, bueno, pensábamos que les iba a llegar. Pero creo que ese era como el primer intento de escritura y de hablarle a alguien y de escribir como una idea de decir, bueno, estoy aquí, aunque no estés, yo sí y tengo que decirte esto. Y como de alguna forma que me hace igual pensar en el lector, una cosa como muy imaginaria o llena de ilusión, de no sé si, de pensar que el otro lo va a leer, de estar casi escribiéndole a ese otro que ya no existe. Pero eso es una forma muy poética de concebir la literatura, ¿no? Como escribir para decirle algo a alguien que no sabe si te va a escuchar, ¿no? Como creo que escribir es eso, ¿no? Exacto. No te quería cortar, pero me ha parecido como muy, muy poético y que describe muy bien la naturaleza del acto de escribir. Contarle a nadie en realidad algo que tú sientes y como no hay nadie, en realidad puede ser muchas personas y de hecho luego lo son, afortunadamente. Perdona que te dejo seguir. Pues sí, ese creo que fue como un primer acercamiento a la escritura y igual quizá en Nuestra piel muerta hay como una base muy fuerte de eso. El narrador le habla justamente a alguien que está muerto. Pero después creo que pasé muchísimo tiempo escribiendo en los márgenes, ¿no? En los márgenes de libros, respondiéndoles a autores, escribiendo como yo quisiera haber escrito esto, o por qué no puedo escribir esto, y que en muchos márgenes, en muchos libros. Creo que uno empieza de alguna forma a escribir también como diálogo con los autores que te van marcando, y un intento ya como más, como que me aventuré más, fue cuando decidí ir a Madrid. Antes de eso había escrito cuentos que igual los guardaba, los quemaba o los tiraba, pero era esta cosa de lo de siempre, ¿no? No importa lo que hagas, en algún momento siempre quieres sentarte y escribir. Y cuando decidí ir a Madrid, fue como decir, bueno, voy a apostar todo y ver qué pasa si realmente me dedico por un rato a esto de escribir, porque antes de eso trabajaba como periodista, que también es otro intento de escribir como de una forma muy tímida, como muy pegada quizá a la realidad, desconfiando de lo que en verdad a veces quieres decir, o al menos a mí me pasaba mucho eso con el periodismo, como una coartada, ¿no? En la que tienes que escribir sobre cosas, pero no te aventuras a escribir sobre lo que está quizá más adentro. Y luego ya en Madrid sí que ya no tenía más excusas, había dejado todo y empecé a buscar la historia que más necesitaba de alguna forma pasar al papel, que es la historia de Nuestra piel muerta, que la empecé a escribir allá, cuando estuve estudiando en la Escuela de Escritores. Y creo que ese fue como el salto, ¿no? Después de varios intentos y de ocultarte todo el tiempo a ti misma que quieres escribir y también hay como algo muy fuerte, porque yo vivo en una ciudad también en la que cuando yo era chica había una librería, no hay bibliotecas casi, es muy raro hablar era muy raro hablar de escritores más allá
como círculos muy pequeños y como de literatos que eran tan lejanos, tan inalcanzables. Entonces también escribir era algo muy inmaterial, muy fantástico, muy lejano. Y creo que también por eso uno por mucho tiempo se oculta a uno mismo, ¿no? Como que no te crees que eso puede ser verdad o no te crees que eso va a pasar alguna vez. Y luego ya, cuando empecé a escribir la novela, fue el aceptar eso, ¿no? El aceptar, no sé qué voy a hacer, pero voy a escribir. Por fin me voy a decir a mí misma que sí, voy a dejar de estar mintiéndome todo el tiempo, creyendo que puedo hacer otras cosas, porque realmente casi no puedes huir de eso, de alguna forma. No sé a ti cómo te pasó con tus primeros intentos, acercamientos a la escritura. Claro, me ha gustado mucho lo que has dicho con respecto a la escritura como diálogo, ¿no? Es un diálogo invisible que tú mantienes con alguien que en realidad eres tú mismo y, y es un interlocutor que no te da respuestas, ¿no? Porque no hay un más allá, es un juego especular, ¿no? Tú escribes y ves lo que escribes, te conoces a ti mismo, pero llega un momento en el cual el refugio de la escritura, ese secreto, eh, te llama a ser revelado a otros, ¿no? Creo que es el momento en el que mm, tenemos que dar ese salto al vacío. Porque claro, el secreto que se forma cuando escribimos, al ser, digamos, al ser revelado, es un paso muy importante, porque tú sabes que lo que escribes es importante para ti, pero creo que intentar publicar tus textos ya es dudar de si en realidad lo que escribes no solamente es importante para ti, sino también para otros, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que uno creo que tiene que decirse, bueno, pues voy a intentarlo, voy a dar ese salto de fe, me puedo caer, nadie puede recogerme en ese salto, pero yo necesito tener algún tipo de vínculo, algún tipo de conexión entre lo que escribo y lo que otros leen, ¿no? Entonces, eh, hay una anécdota muy graciosa de un ilustrador que se llama Puño, que siempre preguntaba a los alumnos de los colegios donde iba que, bueno, en realidad le preguntaban a él cuándo había empezado a dibujar, ¿no? Y entonces él decía que no, que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta es cuándo habían dejado ellos de dibujar, ¿no? Entonces creo que con escribir pasa lo mismo. Todo el mundo empieza a escribir en el colegio. La escritura es una forma que tenemos de encontrar una identidad de nosotros mismos a través de las palabras escritas y también orales, por supuesto. Pero en algún momento la gente para de escribir o ya no siente como curiosidad por ahondar en el lenguaje, ¿no? Por preguntarse a sí mismo. Entonces, en mi caso, yo escribía desde pequeño como algo natural. Mi madre me regalaba libros, yo los leía y yo quería parecerme a la escritura de esos libros. Y en algún momento, casi como si te crecieran los dientes, pues yo vi natural que después de leer venía también a escribir tus propias historias, ¿no? Yo lo sentí de una forma tan orgánica que aún a día de hoy me asombra mucho la gente que lee mucho y no tiene curiosidad por escribir, ¿no? No entiendo, ¿no? Entonces, mi salto al vacío fue, estaba en Mallorca, tenía como 24 años y me presenté a una beca aquí en España que se llama la Fundación Antonio Gala, que consiste en una estancia de 9 meses en un antiguo convento del siglo XVII, junto con, en mi caso, en mi año fueron 14 personas con disciplinas artísticas distintas, ¿no? Entonces, yo estaba en una vida cómoda escribiendo como hobby en Mallorca y decidí dar el salto y intentar que me becaran en aquel sitio. Y bueno, pues tuve la suerte de que me becaran. Y claro, pasar de Mallorca, de una isla en la que yo pues no había conocido a mucha gente que escribiera, a casi apenas a ninguna. Mis amigos se dedicaban a otras cosas y yo siempre había como
contemplado la literatura como mi secreto. Entonces de ahí pasé a Córdoba, donde está este convento, en el cual viví durante 9 meses con otra gente que escribía, otra gente que dibujaba, poetas, escultores, y ahí sentí que no tenía por qué ser algo tan solitario, ¿no? Ese momento es muy especial. No sé si tú lo ves así, pero el momento en el que no estás solo o te sientes no tan solo. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues voy a dejar de escribir como hobby y me voy a dedicar a esto de la forma, no sé, más profesional que pueda. Como voy a consagrarme a la literatura, voy a hacer de mi hobby un oficio. Y entonces en ese momento necesité o sentí que debía dejar de lado todas las inseguridades que tenía y que tengo a día de hoy para creer un poco más en mí, de modo que otros también creyeran en mí, ¿no? Hay un juego con la seguridad y la inseguridad que, por un lado, nos hace escribir cuando estamos inseguros porque queremos mejorar y por otro lado, también necesitamos un poco de seguridad para querer publicar, ¿no? Porque si no tuvieras un mínimo de seguridad, todos lanzaríamos nuestros textos Al al fuego. río o al fuego. Y Entonces, hablando, perdón, no, Didi. que hablando de saltos al vacío, de narrar contra todo, a mí, yo leí tu libro de cuentos cuando estaba en Madrid, El estado natural de las cosas, y con una amiga, bueno, se lo regalé a una amiga y teníamos a La señora que ríe, era como el cuento que queríamos escribir, como era algo como muy fuerte. Pero después leí tu novela hace poco, Caballo sea la noche, y hay como un salto también al vacío, creo que de una escritura a la otra, y en Caballo sea la noche, siento que debes haber escrito contra muchas cosas, porque la novela, además de tener un tema complejo, también tiene una forma muy compleja, es como si te hubieses, no sé, te planteaste ciertos limitaciones o cómo fue escribir contra todo eso al dar ese salto, al escribir Caballo sea la noche. Pues en realidad el salto fue contra mí mismo. En realidad fue una novela que se me impuso eh, porque yo necesitaba sentir que estaba escribiendo mm, algo que me conmocionaba, ¿no? Cuando hablo de la literatura es algo que te conmociona, me refiero también al momento en el que tú escribes algo y estás sintiendo ese algo, ¿no? Entonces, es verdad que con algunos de mis cuentos me ha pasado, pero nunca tanto como me pasó con Caballos en la Noche, de tener una vinculación emocional con lo que escribía, ¿no? Entonces, estaba escribiendo contra mí mismo porque yo tengo esa particularidad y creo que en cierto grado de expositiva de dudar mucho de mí y y de sentir que lo que escribo no vale mucho. Todo eso no siempre, pero hay momentos en los cuales yo siento que me falta mucho para llamarme escritor de verdad. Y entonces, en esos momentos, soy bastante cruel conmigo mismo y me reto, ¿no? Entonces, Caballos a la Noche creo que fue ese momento en el que yo dije, mira, o escribes algo que de verdad sientas, en lo que no tengas ninguna duda, o no escribes nada. Yo, bueno, pues sentí que me estaba, o sea, al margen de publicaciones, al margen de ventas, que en realidad todo eso son cosas muy menores y no tienen ninguna importancia, yo quería demostrarme a mí mismo que podía llegar a escribir algo que me emocionara a mí, en primera instancia, ¿no? Como cómo encuentro el corazón de la emoción en la literatura, ¿no? En lo que escribo. Y creo que va a ser así en adelante, al menos en mi caso, ¿no? Como
voy a escribir solamente algo que me conmocione a mí. Si a mí no me produce ninguna sensación, no voy a esperar que tampoco se la produzca a otros. Entonces, Ya. ¿cómo fue? Bueno, no sé si querías añadir algo, pero también me gustaría saber cómo fue escribir para ti esta historia truculenta, que por otro lado es una historia en la que veo muchas similitudes también con Caballos en la Noche y con El mar indemostrable, ¿no? Lo que hablábamos el otro día con respecto a cómo se triangulan nuestras tres novelas. Pero, ¿cómo fue meterte en la piel de Lucas y de describir una atmósfera feroz que rodea a una persona tan sensible, ¿no? ¿Cómo encuentras tú em, el refugio como escritora en una historia tan truculenta, tan drástica, tan emotiva, a veces tan desalentadora, pero otras veces tan sensible? Nuestra piel muerta nació y siguió creciendo la novela y el protagonista, Lucas, como no sé, un intento de ir en contra de alguna forma en contra de una maldición familiar, pero eso era una creencia que yo tenía de pequeña, que cuando pasaban muchas cosas muy relacionadas con la muerte y la locura en mi familia, y de pequeña yo, como no tienes explicaciones y te inventas explicaciones, yo, bueno, me inventaba que había una maldición familiar. Estaba como muy segura y convencida de eso. Y Nuestra piel muerta lo que intentó fue tomar un montón de emociones, un montón de preguntas, y quizá mi primer acercamiento a la locura y a temas familiares muy fuertes, y decir, bueno, vamos a escribir contra esta maldición, y qué habría pasado si yo hubiese tenido una salida a eso, si hubiese existido. Es como encontrar una cierta respuesta o una redención en la ficción. Eh, y ese acercamiento a esa historia, a la vez que fue como ir en contra de esos temas familiares, de acercarse mucho a la ficción y de empezar a moldear un otro mundo a través del lenguaje y del personaje, fue también de alguna forma aceptar la historia personal con la locura, aceptar la historia personal con respecto al miedo, a un montón de cosas que estaban ahí adentro y que quizá no quería tocar, pero que la escritura indudablemente te lleva al centro de todo eso. Y creo que en ese sentido sí que fue un intento de que la escritura detuviese ese, no sé, ese acercamiento casi, no sé, ese acercamiento que estaba tan marcado, esta especie de maldición que yo creía que me iba a tocar a mí también y que todo se iba a destruir, y cuando escribí Nuestra piel muerta, fue como pensar que podía detener esa locura, que podía detenerlo todo, y en ese sentido creo que lo demás que escribo y que todo lo que empiezo a escribir va por ese mismo camino, ¿no? Por ese intento de que la escritura te redima, o que el lenguaje te abra no sé, abra desde la herida algún punto de luz. De alguna forma hay como una creencia muy fuerte en el lenguaje y en la capacidad del lenguaje de alterar la realidad. Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque se vincula con algo que pienso con respecto a escribir, que por un lado es un ejercicio que te distancia, pero al mismo tiempo te adentra. Desde la ficción
estamos generando como mundos alternativos, un poco hay un desplazamiento de nuestra identidad porque estamos poniendo nombres, personajes que podemos ser nosotros, pero que llamamos de otra forma. Eh, y de algún modo, en realidad estamos haciendo casi un ejercicio de introspección psicológica muy duro. Eh, Siempre amé esa frase que ahora no recuerdo de quién es, que dice, escribir es mm, irse lejos para mirarse más hacia adentro. Como pues creo que escribir también es tomar una distancia para mirar más dentro. Entonces, con lo que has dicho, creo que estoy bastante de acuerdo y encuentro en la escritura una intimidad, una hondura, una forma de exploración que es en algunos casos peligrosa conlleva sus riesgos, pero, pero luego llega un momento en el que no solo estamos en paz con el texto, sino que además creemos que a otra gente puede llegar a interesarla, ¿no? Entonces, como eso me gusta especialmente. Y, y se nota muchísimo en tu novela que hay una honestidad y hay una potencia reveladora de la palabra con respecto a sentimientos que o bien tienes tú o bien conoces del mundo, ¿no? Como siempre me río de la literatura experimental porque, claro, todo lo que escribes es experiencia. O sea, como, por supuesto. Entonces, se nota muchísimo que es una novela escrita desde dentro, aunque sea mirada desde fuera, ¿no? Y bueno, veo que nos quedan 6 minutos. Si quieres, leemos las preguntas. Se nos va el tiempo. Yo me hubiera quedado hablando contigo un rato más, pero bueno, ya tenemos oportunidad, seguro. Veamos. Venga. Alguien preguntó cómo se llama el autor del que hablamos, de William Gass. Mm, Bueno, es William Gass, creo que es un autor que tú también admiras mucho, mm, no sé, sí. lo has leído. Alguien, creo que respondiendo a lo que tú decías, dice, considero que la literatura de valor es aquella que se dirige en contra de un status quo que nos ha tocado vivir. Ujú. Y lo último, ¿a qué se debe el título de las obras? Ujú. ¿Quieres hablar un poco sobre Caballos a la Noche, el título? Yo, bueno, sé un poco por el... Vale, sí, tú sabes, claro, pero bueno, en mi caso es fácil. Caballos en la noche es un verso de un poeta ecuatoriano, Roy Sigüenza, que para mí explica mucho la naturaleza de la novela, en tanto que hay una intensidad en ese deseo irrevocable del protagonista que le puede llevar a zonas muy oscuras, ¿no? Entonces, si el caballo es el símbolo del deseo y de esa fuerza irrefrenable y la noche es aquello que no conocemos a lo que nos puede deparar nuestros deseos, pues el título viene de ahí. En tu caso, nuestra piel muerta. Nuestra piel muerta fue, es debido a que es el núcleo de la novela, ¿no? La piel muerta como esa materia en descomposición que de alguna forma crea otro tipo de vida. La piel una vez bueno, que está bajo tierra y justamente que se va convirtiendo en ese otro mundo más perfecto del que habla Lucas, en ese mundo bueno, en naturaleza de alguna forma. Claro, sí. Hay una pregunta más para ti que dice, Caballo sea la noche fue escrita desde el delirio. Mm, No, no diría yo desde el delirio. Suena una palabra muy intensa o muy grande para lo que yo sentí. Pero sí que hubo un rapto emocional. Sí que llegué, como ya te he dicho, Natalia, llegué a sentir que yo estaba sufriendo al personaje, a los personajes en realidad. Y sí que veo eso, una, un compromiso o bueno, una interrelación que no había habido antes con personajes inventados. Y entonces no desde el delirio, pero sí desde ese rapto emocional. Y quería hablar
Ilio Pérez, que ha dicho aquí lo de considero la literatura de valores aquella que se dirige en contra de un status quo, pues también es verdad que escribir es un poco retarle a la realidad, ¿no? Como estás viviendo una experiencia que no se detiene y al escribir estamos encapsulando el tiempo, ¿no? Le estamos dando la espalda a la realidad para crear otra alternativa. Entonces, sí que estoy de acuerdo en alguna forma, de alguna forma, en algún aspecto con lo que dice Ilio de escribir es una reivindicación, es una puesta a punto de lo real a través del lenguaje. Entonces me gusta pensar que nuestras novelas tienen como esa, digamos, idea de darle la espalda a la realidad para generar una realidad muy distinta. Me he ido mucho por las ramas porque he visto que hay más preguntas por aquí. Perdona. A ver, ¿cuál es la otra? Me encantó eso de que escribías los márgenes de los libros, como dilagando con el autor, Natalia. ¿Eso influyó en la forma de nuestra piel muerta cuando Lucas usa la segunda persona con su padre muerto? Sí, sin duda sí. Influyó también el hecho de que cuando terminé el primer borrador de la novela, eh, lo puse, como puse todas las páginas en el piso, todas las que alcanzaron, y las páginas que más fuerza tenían eran aquellas donde Lucas interpelaba al padre, y me di cuenta que no era una novela en primera persona, sino que era un diálogo, un gran diálogo con ese padre muerto, y quizá por eso ahí influye mucho el tema que te había dicho de escribirle cartas a los muertos, de escribir en los márgenes, tiene mucho que ver, quizá son esas primeras bases de la infancia que se van quedando y que atraviesan la escritura. Claro, me gusta porque escribir ya es decir cosas en los márgenes, ¿no? Si vivimos una cotidianidad, eh, escribir es apartarnos un poco del mundanal ruido para decir cosas muy distintas, ¿no? Y expresarnos en una realidad alterna. Me gusta. Y creo que la última pregunta está muy clara, porque ¿Sí? además hemos hablado de ella hace poco. Recomendaciones de lectura para esta época, pues tanto Natalia como yo sentimos especial devoción por un libro que no tengo ahora aquí porque no estoy en mi casa, pero que se llama El mar indemostrable de C. Santiago, que acaba de publicar La navaja suiza. Y para mí es como, voy a decirlo así en palabras mayores, es como la vuelta de Faulkner. Es como si leyeras a Faulkner después de Faulkner. Sí, yo realmente también lean esa obra, es fuertísima, y por ahí algo más que se está escribiendo ahora. Eh, bueno, Fernanda Melchor, que la he leído hace poco, que no la había leído antes, pero me parece muy revelador, su escritura muy reveladora sobre violencia y sobre temas actuales. Y Y no Temporada sé de si Huracanes es una bestialidad de novela, es sí, una estoy de acuerdo. barbaridad. No sé Ujú. si quieres tú decir alguna más o nos vamos No, despidiendo. con Fernanda y con C, yo creo que son buenas, nos hemos quedado con buenas recomendaciones. Y oye, que ha sido un placer hablar contigo, Natalia. Igual, Bueno, ojalá hablemos más y pronto en circunstancias mejores y no tan virtuales, que siempre nos incomodan un poco, ¿no? Estas sesiones online, o al menos a mí. Y bueno, agradecer a todo el mundo que nos haya estado escuchando. Perdonar si hemos divagado demasiado, pero bueno, esto está en nuestra naturaleza, o al menos en la mía. Y nada, no sé si quieres añadir algo. ¿no? Gracias a todos los que han estado y gracias a los organizadores de la Feria del Libro de Guayaquil, que es un honor estar también en la feria y haber charlado contigo tras haberte leído. Es muy lindo y lo mismo, espero podamos charlar en otra ocasión. Seguro que pronto. Bueno, besos. Adiós. Que vaya bien.